A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora al señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Qué gusto saludarlo, señor Minayas. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Señor Hernández, muy buenas tardes. Agradeciendo también la oportunidad a nombre de la CGTP para poder informar al país las impresiones que tenemos aquí en la CGTP y la clase trabajadora sobre el último anuncio de la señora Dina Boluarte. ¿Y cuál es la opinión que tienen ya desde la CGTP tras este anuncio de la presidenta? Se ha incrementado en 105 soles el sueldo mínimo vital, se ha elevado a 1.130. Me gustaría conocer una opinión ya desde el gremio. Desde la CGTP nosotros señalamos de que ha sido un anuncio totalmente irresponsable, sin atender la demanda de la clase trabajadora más vulnerable de nuestro país, aquella que gana el salario mínimo vital, ¿no? De 1.025 soles, y que fundamentalmente no atiende dos aspectos muy importantes. Primero, no se recupera el poder adquisitivo perdido desde mayo del 2022, que fue el último incremento con el señor Pedro Castillo. Y segundo, se sigue manteniendo a los trabajadores que ganan el sueldo mínimo vital por debajo de la línea de extrema pobreza. Porque el ingreso real de un trabajador que gana el sueldo mínimo, con los 1.025 soles era de 890 soles. Ahora que se va a incrementar a 1.130 soles, el ingreso real va a ser de 980 soles, todavía por debajo de la línea de extrema pobreza que, de acuerdo al Banco Central de Reserva y al Instituto Nacional de Estadística, está en 1.005 soles. Claro, nos dirán que eso es porque se descuenta al trabajador de su sistema pensionario. Pero todos sabemos que un trabajador que gana el sueldo mínimo vital nunca va a poder reunir las condiciones para poder tener una pensión, ¿no? A futuro, y menos una pensión digna, porque siempre le van a decir que no tiene los requisitos necesarios. Primero, porque no tiene la capacidad adquisitiva para llegar a una adecuada pensión, y segundo, mientras que no tenga un empleo estable, nunca va a reunir los tiempos necesarios para poder jubilarse adecuadamente. Señor Minaya, ¿y cuál ha sido el monto del aumento que propusieron desde la CGTP y otros gremios sindicales? La CGTP propuso un incremento del salario mínimo vital de 550 soles. Luego ingresamos al debate en el Consejo Nacional del Trabajo junto con el sector gobierno y junto con los sectores empresariales. En esta mesa técnica, los trabajadores hemos demostrado técnicamente, con información del propio Estado peruano, información estadística, que este incremento de la remuneración mínima vital podía soportar, ¿no?, un incremento de 305 soles. En buena medida, que el nuevo salario mínimo sea de 1.330 soles. Y aquí no estamos hablando de una cifra que a un dirigente, a un trabajador se le ocurrió, o una cifra aleatoria. No, son cifras sustentadas en estadísticas del Banco Central de Reserva, del Instituto Nacional de Estadística y del propio Ministerio de Trabajo. Con lo cual el sector empresarial no ha podido rebatir esa información y tampoco ha sabido demostrar técnicamente por qué se negó a proponer un incremento del salario mínimo. Y por supuesto el sector gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, propuso los 105 soles que ahora lo están formalizando, pero sin haber sustentado por qué no podía ser un monto superior. Ahora, ustedes desde la CGTP están impulsando lo que denominan una reforma salarial. ¿En qué consistiría esta reforma salarial y de qué manera podría aplicarse en el país? Mire, hablando solamente del sueldo mínimo vital, estamos hablando de que hay un acuerdo ya entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, que data del año 2007, para que el sueldo mínimo alcance el monto de la canasta básica familiar, que como todos sabemos es una canasta de pobreza en nuestro país, porque atiende necesidades mínimas y básicas de una composición familiar de 4 personas, y este monto es de 1.780 soles. Desde el 2007
varios gobiernos que han pasado, ¿no?, han incumplido con este acuerdo. Ahora, con este nuevo incremento, todavía estamos muy lejos de alcanzar los 1.780 soles del monto de la canasta básica familiar. Es por eso que la CGTP impulsó inicialmente que podamos ir a un incremento de 550 soles. Pero hemos sido flexibles en la mesa de diálogo con los empresarios y con el sector gobierno. Y en base, reitero, a información técnica, estadística y debidamente sustentada con los profesionales también de la CGTP, hemos demostrado que sí había capacidad para poder incrementar el sueldo mínimo a 1.330 soles. Y aquellos argumentos del sector empresarial de que esto iba a afectar a la pequeña, ¿no?, y microempresa, es un argumento totalmente falso que ni siquiera lo han podido demostrar en la mesa de diálogo. Es una falacia que la siguen señalando incluso ahora en los medios de comunicación, ¿no?, de señal abierta, que le dan cabida, claro, a los medios empresariales, porque también los grandes medios de comunicación son empresas. Y entre ellos, ¿no?, tratan de difundir una información de que esto va a seguir afectando a las Ahora, pequeñas y microempresas, lo cual es totalmente falso. Si estamos, queremos en verdad dinamizar la economía de nuestro país y dar fortalezas a las pequeñas y microempresas, debemos inyectar efectivo en los 2 millones de trabajadores formales que ganan el salario mínimo vital. Porque esos 2 millones de trabajadores y trabajadoras, ¿en dónde vamos a gastar nuestros ingresos? En los mercados de los barrios. Vamos a Gamarra para poder adquirir por lo menos productos, ¿no?, elaborados por pequeños y microempresarios. Atendemos, ¿no?, las necesidades, las ventas de los emprendedores de nuestro país. Son allí, no queremos un sueldo mínimo vital, ¿no?, para comprar casas, autos o artículos de lujo, sino justamente para inyectarle economía en nuestro país a estos emprendedores, a estos pequeños y microempresarios. Pero sin embargo, la irresponsabilidad de este gobierno, que tiene un 3% de legitimidad y con un Congreso que está compitiendo en la misma cifra, hacen de que sigamos los trabajadores manteniendo un nivel adquisitivo de extrema pobreza, ¿no?, y también un sector empresarial que no es capaz de tomar conciencia que aquellos que le generan riqueza deben también verse beneficiados de esa riqueza acumulada que año a año han ido generando. estamos dialogando con Gustavo Minaya, él es el secretario general adjunto de la CGTP. Usted ha dicho que el gobierno, ante esta situación, lo que busca es dar una imagen positiva, entre comillas, ¿no?, con este incremento. Porque además señala usted que no se ajusta a las necesidades reales. Han pretendido, frente al anuncio empresarial de no dar incremento al salario mínimo, han pretendido dar una imagen de querer acercarse a los trabajadores, pero con este anuncio, qué duda cabe que lo único que van a recibir no es el rechazo de toda la clase trabajadora más vulnerable, de aquellos que ganan el salario mínimo. ¿Por qué? Porque estos 2 millones de hombres y mujeres que laboran y que ganan el sueldo mínimo tienen hijos, tenemos padres a nuestro cuidado. Tenemos parejas que han sido despedidos y no tienen trabajo, somos cabezas de familia, muchos de estos trabajadores y trabajadoras que conforman esta masa de 2 millones de trabajadores. Pero que además, ¿sabe usted dónde están estos trabajadores? Están en sectores productivos y de servicios de la gran empresa, de la mediana empresa, del propio sector público, como por ejemplo, banca y finanzas, por ejemplo, sector minería, por ejemplo, agroindustria, por ejemplo, sector de exportación de productos no tradicionales, y en el mismo sector público también, trabajadores, ¿no?, en el sector público que ganan una cantidad importante de trabajadores el sueldo mínimo vital. Entonces, vayamos a que realmente no quieren ellos fortalecer a la pequeña y microempresa, porque la verdad es que el promedio del salario que gana un trabajador formal de la pequeña y microempresa está por encima del salario mínimo vital, en un 20% adicional. Y eso ha sido demostrado técnicamente. Ahora, Entonces, aquí de lo que se... hay algunos observadores, Adelante. economistas, que señalan que esto podría dar paso a la informalidad, el aumento de la informalidad.
¿Cómo han evaluado esto de la CGTP? Es que esas son declaraciones irresponsables de alguien que no quiere reconocer que técnicamente eso es imposible. Y aquí lo único que quieren demostrar es que quieren imponer sus puntos de vista, quieren imponer sus condiciones amenazando a los trabajadores y trabajadoras de que si van a tener que desembolsar, ¿no?, algo más para poder atender las necesidades de sus propios trabajadores, ellos son capaces de despedir a sus trabajadores, de someterlos a ceses colectivos, de ignorar las negociaciones colectivas que se puedan presentar en el camino, ¿no? Y con ello dar pie a que se diga de que sí, pues es cierto de que se ha perdido empleo, se ha generado más informalidad. ¿Por qué? Porque en la práctica son ellos los que tienen el control de la economía, de manera irresponsable, pero la tienen. Muy bien, don Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú. Le informamos, lo acercamos al Perú y aprovecho la oportunidad para desearle los mejores éxitos en el 2025. Muy gentil como siempre. Muchísimas gracias y permítame solamente anunciar que en los próximos días la CGTP irá a una próxima Asamblea Nacional de Delegados en donde tomaremos acuerdos de continuar saliendo a las calles para exigir cambios y cambios profundos en nuestro país, porque este abandono a los trabajadores más vulnerables no va a ser pasado por alto. Muchísimas gracias. Le agradezco. Estaba con nosotros Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.